Listo, nuevamente. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Bueno, ahora nos toca revisar cómo vamos a plantear o cómo vamos a escribir los resultados, para lo cual vamos a seguir valiéndonos del documento que ya estamos usándolo. Resultados y discusión. Ustedes me dirán, bueno, yo ya tengo mi investigación, yo ya escribí los materiales y los métodos. Ahora lo que nos toca es saber cómo expresar los resultados y hacer una discusión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la discusión? ¿Cómo vamos a presentar los resultados? Primero, en esta sección, resultados y discusión pueden ir juntos o pueden ir separados. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero yo presento un resultado, que puede ser con una tabla, que puede ser con palabras escritas, con números, y luego pues hacer una discusión. ¿Qué es la discusión? Mucha gente me pregunta siempre, vea, ¿y cómo yo hago la discusión? La discusión no es nada más que comparar los resultados de otros investigadores y ver si es que existen semejanzas o existen diferencias entre los resultados que ustedes obtuvieron en su investigación con sus variables de investigación versus los resultados que ya ha obtenido otro investigador o en otro artículo o en otro libro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A comparar sus variables similares de investigaciones similares y hacer una comparación muy técnica, muy didáctica, pero al mismo tiempo muy sutil, sin el afán de menospreciar o de criticar de una forma negativa los resultados obtenidos de la otra investigación y compararlas con la de ustedes. Van a hacer una comparación entre comillas, no es que van a decir, miren, en otras investigaciones hicieron esto y nosotros obtuvimos esto que es mejor, no. Simplemente en otra investigación cierta variable demostró tal comportamiento y el autor o los autores mencionan que el comportamiento de esa variable se debe a que la metodología utilizada en esa investigación fue distinta a la nuestra, o que en la investigación que estos autores o este autor presenta los resultados varían o son similares con los nuestros debido a que en la otra investigación los otros autores o el otro autor no tomó en cuenta ciertos indicadores. Vamos poniendo ejemplos. Por ejemplo, a tomar el ejemplo que lo tomamos desde el principio. Si yo voy a comparar el sabor que tiene mi jugo de frutilla al utilizar ciertas dosis o cantidades de sacarosa, y obtengo un resultado, y obtengo que uno de mis resultados es al utilizar el 8% de sacarosa, se ven y se demuestra que el sabor mm, es mejor. Y otro autor menciona que el mejor resultado tuvo cuando utilizó un porcentaje más elevado de sacarosa. Está bien, las dos investigaciones están en lo correcto, pero ¿cuál es la diferencia y cuál es la discusión que tenían que hacer? Que de pronto el método utilizado para determinar el mejor sabor fue distinto. Por eso es que ustedes en el resultado deben mencionar, con la utilización de tal método, el mejor resultado fue este. El autor, fulano de tal, en el año tal, en su artículo, en su publicación, en su libro tal, menciona que cuando se adiciona el 15% de sacarosa, los resultados son los mejores o los más óptimos, pero tomando en cuenta
la metodología que se utilizó para determinar el sabor de ese jugo, ellos utilizaron un panel de catación sin expertos, mientras que nuestro panel de catación fue con expertos. ¿Ok? Esa es una discusión. ¿Sí? Es una comparación y es una crítica ponderada con la debida ética profesional. Y es lo que nosotros y muchas de las personas que hacen investigación y que quieren escribir un artículo científico no tienen la idea de qué es lo que se debe colocar en la discusión. ¿Sí? Se lo llama discusión, ¿por qué? Porque, bueno, en primer lugar viene a ser una discusión científica, o sea, comparar o criticar ponderadamente, o sea, con números y con argumentos científicos, el porqué de mis resultados y por qué difieren o por qué son iguales o por qué varían de una investigación con relación a otra si estamos tomando en cuenta las mismas variables. ¿Cuál es la discusión? La discusión es que, es que yo utilicé una técnica o un método, mientras que el otro autor utilizó otro método. Las dos investigaciones vienen a ser válidas, las dos investigaciones tienen el mismo rigor. Eso es una discusión, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver cómo se presentan los resultados. Y ya estábamos mencionando que en los resultados se incluyen aquellos que fueron obtenidos después de una experimentación o después de un trabajo de campo o después de un trabajo que ya fue probado. ¿Sí? Vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Hay que describir en forma lógica. ¿Qué significa describir en forma lógica? Que nosotros vamos a ir teniendo una secuencia, desde el principio hasta el fin. Obtuvimos este resultado. En función de este resultado nos arrojó otro resultado y otro resultado. Tiene que ser muy objetivo. O sea, tienen que aquí, en su mayoría, tratar de colocar números, cifras reales. Generalmente los resultados se expresan en números o en cifras o en frases muy técnicas para investigaciones de carácter social. El resultado es que el comportamiento de las personas es este y punto, en función de las variables que van a investigar. Yo no quiero que, si ustedes se plantearon un objetivo con unas variables, las mismas variables del tema o la variable del tema, vayan a colocar otros resultados que no tienen nada que ver con la investigación ni con las variables de su artículo que debe tener el título de su investigación o de su artículo, ¿sí? Entonces tienen que ser exactas, tienen que ser de manera fácil de comprender. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a colocar una tabla y coloco en mi tabla los resultados, déjenme ver, a ver si se puede graficar un poco algo. Ya, ahí. Vamos viendo si logro dibujar así mejor. Si yo tengo una tabla, esta es mi tabla de resultados, donde yo voy a expresar estadísticamente algunos valores. Esta tabla debe ser muy clara y debe explicarme exactamente lo que yo hice. Por ejemplo, si yo utilicé técnicas estadísticas, yo acabo de obtener un resultado en el cual yo voy a tener diferencias significativas. Aquellos que conocen de estadística saben de lo que estoy hablando. Si tengo aquí valores o números, ¿sí? Tengo numeritos aquí en todos estos. Tengo que hacerles hablar a los números, como vulgarmente se dice. Y abajo, aquí, tengo que hacer una redacción citando a la tabla.
En la tabla número tal, la tabla que nos corresponda o que nos toque, que hayamos ido numerando, tenemos que decir, en la tabla número tal se puede observar que el resultado que se encuentra para una variable, variable 2, variable 3 y variable 4. Para la variable 1 existen diferencias significativas entre el primer valor y el cuarto valor. ¿Por qué existen diferencias significativas? Bueno, sabemos que una diferencia significativa nos da la estadística, ¿no es cierto? Después de aplicar varias técnicas estadísticas o después de que ya hayamos aplicado métodos estadísticos para comparar y para ver si es que existen significancia o diferencia o no entre estas variables que nosotros hemos investigado, por tomar como un ejemplo nada más. Y decimos, existe diferencia significativa en el tratamiento 1 y el 4, entre el 1 y el 4, puesto que el jugo, para volver con el ejemplo, la concentración de sacarosa no reaccionó o reaccionó por X situación. No sé, ustedes son los expertos en su materia, pero tienen que hacer una descripción rápida debajo de la tabla, una descripción rápida del comportamiento de esas variables, del por qué variaron y no variaron. Y ahí mismo podemos hacer la discusión. Mencionamos que en un artículo del año tal, titulado tal, se demostró que no existen diferencias significativas por tales y tales razones. Entonces, estamos presentando mi primer resultado de la primera variable o de una variable y al mismo tiempo estamos haciendo una discusión, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, lo que nosotros estamos prácticamente es comparando nuestro resultado con otros resultados. Y si bien es cierto, no necesariamente se puede hacer la discusión comparando con otro autor, sino con muchos autores más, ¿sí? Algunos pueden coincidir con sus resultados o tener resultados similares o aportar o reforzar el resultado que ustedes obtuvieron o contrastarlo porque utilizaron otro método. He ahí la importancia de haber explicado bien qué método o qué material o qué metodología yo utilicé. Esa es la diferencia. Recuerden, este es un curso muy didáctico. Lo estoy haciendo de una forma tal para que ustedes desde la primera clase tengan las herramientas necesarias y si es que no siguen una forma adecuada, una forma lógica, todas las directrices que les he ido dando, difícilmente me van a comprender si es que empiezan a tomar el curso de aquí en adelante, porque ya hemos dicho, hemos hablado antes de algunos ejemplos y para qué nos van a servir. Si ustedes no cumplen o no acatan más que cumplimiento, no acatan las recomendaciones que les he hecho antes, muy difícilmente van a tener buenos resultados. Así es que, como recomendación, haciendo un pequeño paréntesis en este punto, pues quiero decirles que este curso debe ser tomado de principio a fin. No es un curso largo, lo he tratado de hacer de la forma más didáctica y más corta que se puede sin desperdiciar recursos, el recurso tiempo de ustedes que es muy valioso y pues para que ustedes tengan las facilidades de cómo elaborar un artículo científico, ¿sí? Voy a suspender un momentito el video, por favor. Es porque se me va a quedar sin batería sin batería el computador. Voy a conectarlo nada más. Discúlpenme un momentito. Ok, ya estoy aquí de nuevo. Por suerte no se me apagó el computador. Bueno,
Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con el documento y vamos a seguir explicando. Entonces, decíamos que deben tratar de escribir en forma lógica, objetiva, exacta y de manera fácil de comprender e interpretar las tendencias más relevantes del trabajo. Ojo, ustedes acá van a mencionar solo los resultados de sus variables, no otros resultados, porque igual van a desperdiciar espacio. Cuando ustedes van a hacer al mismo tiempo, yo les recomiendo que lo hagan al mismo tiempo. Resultado que van presentando, resultado que van discutiendo. Y en esa discusión ustedes también van a ganar parte de las citas bibliográficas que se les pide. Generalmente están pidiendo entre 20, 25 a 30 referencias bibliográficas. Es bastante. Entonces, aquí ustedes en la discusión pueden tener bastantes autores de trabajos similares en los cuales les ayudan para que ustedes puedan hacer su discusión y también para que ustedes puedan tener más referencias bibliográficas. ¿Sí? Principalmente esto pueden expresarse, ya les había dicho, en tablas, en figuras, en gráficos. Si quieren, yo sí soy partícipe de colocar fotografías, ¿sí? La fotografía se la puede presentar como una imagen. Presento una imagen, coloco una imagen, vamos a ver si es que podemos hacerlo acá. Vamos a ver si nos deja insertar alguna imagen que tengamos por acá. Mm, Vamos a ver qué imagen podemos colocar. Bueno, vamos a colocar esta ya. Vamos a recortarla un poquito, a ver qué pasa. ¿A dónde se nos fue? No sé, no sé. No. Aquí está. Ya. Vamos a hacer más pequeña. No importa. Ya, bueno. Es mi mano con la de mi hijo. Pero no importa. Tomémoslo como ejemplo, ¿ya? Miren, si ustedes tienen una imagen de un resultado o de uno de los resultados que ustedes investigaron, yo no veo el problema que ustedes la coloquen así, por ejemplo. ¿Ya? Yo no tengo problema. Es más, deberían los artículos ser así para que no sean tan aburridos y que con imágenes se puedan presentar ciertos resultados. Entonces yo podría hacer mención a esta imagen que veo aquí y podría decir, en la imagen número tal, que debe ser, ya vamos a ver cómo citar las imágenes también, los cuadros, las figuras, etc. En la imagen número X, observamos que el trabajo el resultado del trabajo experimental en el cual se demuestra que existe un elemento dentro del otro y que este lo contiene, etcétera, etcétera. Y vamos explicando el resultado. Seamos muy claros, muy objetivos y seamos muy didácticos al escribir esto. ¿Sí? Sería interesante. Pueden integrar acá. Es más, yo lo hago. A no ser que el formato de la revista le pida que la imagen tiene que estar después del párrafo, antes del párrafo, ya dependerá de eso, ¿no? Eso ya depende de cada formato de cada revista. Pero yo no le veo ningún problema. Incluso hay artículos que son muy interesantes, muy didácticos también, en el cual con imágenes presentan muchos resultados. Pero si ustedes quieren darle mayor rigor científico, sí les sugiero que presenten como resultados los cálculos, que presenten eh,
figuras, que presenten histogramas, que presenten pasteles, dependiendo, ¿no? Ustedes saben cuándo se utiliza un pastel, cuando se utiliza una barra de histograma, un histograma de frecuencias, cuando se utiliza una tabla, etcétera, etcétera. Eso le da mayor veracidad porque estamos demostrando mediante gráficas, figuras, tablas, cuadros, fórmulas, cálculos, estamos demostrando muy objetivamente los resultados que obtuvimos. No tratemos asimismo de colocar todo el cálculo que hayamos hecho, ¿sí? Sino las partes principales. Este es el principio, el de la mitad y el final. Entonces el cálculo fue así. Porque si bien es cierto, quiero hacer un artículo en el cual el cálculo me lleve 2 hojas, una hoja, es mucho. Yo no estoy aprendiendo a calcular eso. A mí lo que me interesa es el resultado de eso. Si yo quiero saber cómo se realizó el cálculo, pues me pongo en contacto con los autores y les pido que por favor me expliquen y que me parece muy interesante eso y que cómo se logró. Pero no hace falta que presenten todos los cuadros. Ojo, presenten solo el resultado final. No hace falta llenar tampoco de tablas, de figuras, de cuadros. No hace falta. Simplemente, si es que tienen todos los resultados regados en distintos cuadros, hagan un cuadro resumen en el cual expliquen todo y todos los resultados en una forma precisa. No digo con esto que utilicen un solo cuadro. Pueden utilizar 2, 3 cuadros o un cuadro por variable, etcétera. No es una regla tampoco esto, pero sí necesitamos que ustedes expresen todos los resultados en una forma muy didáctica, porque el lector no es experto en el tema que ustedes investigaron. Él simplemente quiere decir, ha investigado estas variables. Y después de haber investigado estas variables, lo ha hecho de esta forma, lo ha hecho de esta forma, se ha valido de otros documentos. Cuando ustedes hablaban en introducción de la revisión bibliográfica, ha utilizado después estos métodos, estos materiales, y los resultados son estos. Entonces, yo como lector me hago una idea, ¿no? Y digo, quiero investigar esto, lo debo hacer así, lo hice esto así, y voy a obtener estos resultados puntuales. No me interesa, porque imagínense, si ustedes quieren poner todos los resultados de todos los cálculos, me van a confundir. Al lector le van a confundir porque el lector no es el experto en el tema de investigación que ustedes hicieron. Ustedes son los expertos. A mí lo que me interesa son los resultados y mientras más claros, sencillos y precisos sean los resultados, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, los resultados vayan presentándolo de esta manera. No sé si es que he sido un poco claro también en la explicación de esto, pero esperemos que sí. Los resultados se los debe presentar de tal forma que me permitan eh, presentar los aspectos y los principios más importantes en cuanto a una relación causa-efecto. ¿Sí? Yo propuse esto, quería elaborar esto, quería hacer esto y mi resultado fue este. Recuerden que esto es ciencia y la ciencia es exacta. La ciencia es o no es. La ciencia demuestra o no demuestra. Y si no demuestra, igual demostró que así no se puede hacer o no se debe hacer y sigue siendo ciencia. Entonces, esa es la idea. Causa-efecto. Y esto se deriva de un análisis de los resultados. Una cosa, cuando ustedes redacten un artículo científico, nunca supongan nada. Nunca digan, suponemos que, o se supone que, si es que utilizaríamos tal cantidad, o si es que se hiciera de esta forma, el resultado sería así. Las suposiciones no caben y nunca deben ir redactadas en un artículo científico. Acá es o no es, y el resultado es este y punto. No hagamos suposiciones. En ciencia no se supone nada.
¿Es o no es? ¿Se demostró o no se demostró? ¿Se hizo o no se hizo? Y si se hizo, el resultado es este, así sea el resultado negativo. No porque sea negativo no deja de ser ciencia. No me voy a cansar de repetir eso. ¿Sí? Entonces, esto, si es que suponemos o si es que hacemos especulaciones de algo, nos va a restar rigor científico e incluso puede ser causa de que el artículo no sea publicado. Porque dicen, bueno, ¿usted investigó o está suponiendo? Ah, entonces, si usted me dice se supone o suponemos o me da esa idea de una suposición, yo digo, no, eso no se hizo, eso se está suponiendo, mas no se hizo esa investigación. ¿Sí? Algo muy importante, los resultados obtenidos deben ser comparados con los resultados de otros investigadores, ya les había mencionado, señalándose semejanzas y divergencias, realizando una crítica ponderada con la debida ética profesional. Ojo, esto ya les había dicho. No hay que criticar la ciencia bajo ningún punto de vista. Si es que yo me propuse un objetivo, lógicamente, una hipótesis, y no se cumplió la hipótesis afirmativa, no deja de ser ciencia. Escuchen bien, sigue siendo ciencia, porque alguien va a decir, tal persona ya lo hizo, entonces no hay que hacerlo así porque ya se lo hizo. Es más, yo pienso que la ciencia debe ser así, porque estamos acostumbrados a que todo lo que nos proponemos tenemos que elaborar y tenemos que hacerlo y tenemos que obtener un resultado positivo, así no sea, y nosotros lo acomodamos y lo ponemos en positivo todo. No, no lo hagan, no deja de ser ciencia el hecho de que no acepten una hipótesis afirmativa que ustedes se la han planteado. Estadísticamente se puede hacer y se puede decir, aceptamos H sub 0, H sub I, H sub 1, H sub 0, etcétera, la aceptamos estadísticamente. Pero ya en la práctica no es así. En la práctica ustedes no deben ni suponer ni darle la vuelta y decir, ah, le cambiamos unos valores y con eso ya. ¿Saben por qué? Porque si yo tomo una investigación o un artículo científico de ustedes que está publicado y el artículo me enseña a elaborar un producto y el resultado de ese artículo científico es la obtención de un producto con estas características. Y si ustedes cambiaron o si ustedes manipularon la información o no presentaron los resultados reales, yo elaboro ese producto y resulta que ese producto, en el caso de que sea un alimento o algún fármaco, alguna técnica, alguna técnica médica, etcétera, o algo de carácter social también, yo podré decirles, hey señores, les contacto a ustedes porque apliqué tal y cual ustedes han redactado en un artículo científico, seguí los pasos, me guié en ustedes y resulta que en vez de obtener un alimento, obtuve un producto que me causó una enfermedad. Se meten en problemas. ¿Sí? Pero si ustedes dicen, ah, no obtuvimos esto, mucho cuidado, no lo hagan así, porque así no van a obtener lo que ustedes quieren, cuidado, yo no lo hago. Y está bien, no deja de ser ciencia. ¿Ok? Entonces hay que cuidarnos de esto también. Muchas veces los autores o los revisores están más preocupados en el plagio que en la presentación de resultados. Yo muchas veces leo el resumen, leo los resultados, veo si tienen relación causa-efecto con las variables que ustedes se plantearon y digo, ah, está bien. Han comprobado que no se puede o han comprobado que sí, o en el resultado me están presentando algo que sí es real, lo sigo leyendo, profundizo y está bien. Pero si veo por ahí que algo no me cuadra, digo, no, este artículo no sirve y ni así le hagan las modificaciones del formato y eso no es publicable porque para mí rigor científico significa honestidad también. Entonces, no simplemente el plagio es algo que, que yo lo mido, no. Además, yo no creo mucho en el plagio. Si es que yo cito al autor o yo estoy haciendo referencia a un autor de algo que me está aportando mucho a la investigación que yo hice o que estoy realizando, pues bienvenido sea, no tiene
nada de plagio. Más bien el otro autor me va a agradecer por haber tomado en cuenta todo lo que yo investigué antes. Si a mí me citaran en uno de mis artículos o leerían uno de mis artículos y me citan en otro, me sentiría mejor. Me sentiría muy bien porque me están tomando en cuenta y están diciendo su investigación sirvió para hacer otra investigación. Esa es la idea. ¿Sí? Listo. Ustedes van a presentar como tarea los resultados y la discusión bien hecha, bien redactada. Pueden valerse y ustedes dirán, pero ¿por qué no nos da ejemplos de artículos? Abran el internet, busquen un tema similar. Vamos a hacer un experimento. No sé si ustedes pueden ver ahorita la pantalla lo que estoy haciendo. Creo que no. Déjenme cargo el Google. Espérense que se cargue, que no quiere cargarse. Pero bueno, mientras eso sucede, ya, vamos a ver un tema. Vamos a ver un tema similar. Jugo de frutilla. La utilización de sacarosa. Ay, sacarosa. Ya, vamos a ver. Para ustedes buscar un artículo científico, pongan en Google la frase o las frases o las palabras, como les había dicho a un principio. Para eso nos sirven las palabras claves, para eso nos sirve que un tema esté bien elaborado, pero acaban de poner todo y al último pueden poner punto PDF, espacio artículo. Y van a ver cómo automáticamente el buscador nos presenta muchos artículos en formatos PDF. Generalmente lo que me hace es abrir revistas. Por ejemplo, aquí hay una revisión, implicaciones metabólicas del consumo, de la revista de una revista que está indexada en Cielo, de un catálogo Cielo. Entonces abrimos. No sé si ustedes están viendo lo que yo hago. Creo que no. No lo sé. Bueno, déjenme ver. Creo que no están viendo. Aquí sí ya pueden verlo. Ya, mil disculpas. Bueno, yo busqué, como les dije, en Google. Me abrieron un poco de artículos, así como yo les digo, y abrí este dentro del Cielo, ¿no? De la indexadora de una revista que está en Cielo. Y es un artículo donde dice revisión, implicaciones metabólicas del consumo excesivo de fructosa. ¿Por qué? Porque de pronto yo puse jugo, frutilla, fructosa. Entonces me abrió este artículo científico. Miren, aquí tenemos un grafo, una figura donde explica en una forma un poco más detallada, más divertida, un poco más didáctica, la fructosa 1, fructasol, hidroxicetonina, fosfato, glicerol, etc. Bueno, aquellos que conocen del tema podrán ir entendiendo un poco. Y aquí mismo va siendo la discusión. Miren, aquí estoy marcando algo que dice al final, ¿no? En un estudio citado por, perdón, voy a hacer un poquito más para que logren leer ustedes y yo. En un estudio citado por Bassiano, Federico y Adeli, en la referencia 2. Si nosotros queremos, iremos a las referencias bibliográficas y ver quiénes son ellos o que han hecho un artículo o no sé, o algún documento en el que durante 28 días se brindó alimentación con fructosa, no se encontraron cambios en la concentración del receptor de insulina.
pero sí se observó una disminución del 72% en la autofosforilación del receptor, la insulina, tanto en el hígado como en el músculo. Esa es una discusión. Claro, la pusieron en un solo párrafo, ¿sí? Bien, acá tenemos otras discusiones. Por otro lado, WU y colaboradores en la cita 31, en la referencia bibliográfica 31, en la bibliografía, evaluaron la asociación entre el consumo de fructosa y el índice glicémico, el consumo de carbohidratos y la concentración plasmática de péptido C. Se ha asociado con resistencia a la insulina y con el desarrollo de diabetes tipo 2. O sea, están haciendo una discusión entre autores. Miren, el WU y colaboradores es un autor. En otro trabajo de Bassiano, Federico y Adeli, en la referencia 2, tienen otras conclusiones, otras discusiones, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir citando todo eso y una vez que vayan citando todo eso, ustedes ya van a ir haciendo su discusión. A eso es lo que yo me refería. Igual, en investigaciones de carácter social pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pueden ir contrastando información que ya ha sido investigada con la que ustedes investigaron. Entonces, la tarea que les queda ahora es redactar los resultados y discusión. No importa cómo lo hagan, pongan las tablas, que en la próxima sesión vamos a ver muy rápidamente cómo ustedes deben presentar las tablas, los cuadros, las figuras de una forma muy general, a pesar de que cada revista tiene sus propios formatos y les van diciendo cómo presentar. Pero aquí vamos a ver qué normas generales se deben seguir para cómo presentar cuadros, figuras y tablas. ¿Ok? Con esto terminamos esta jornada, esperando que hayan solventado algunas dudas de cómo redactar los resultados y discusión. Ya les iba a mencionar. No les presento muchos ejemplos porque ustedes hagan lo que yo hice. Busquen en Google cualquier artículo científico y ustedes van a ver en resultados y discusión, según el formato, si es que el formato de la revista o de ese artículo así está, como resultados y discusión, en algunos no se menciona, pero ustedes ya van viendo. En el que vimos ahorita no tiene resultados y discusión como título, como tal, pero sí se hace una discusión entre autores. Y seguramente el resultado que este autor o estos autores tenían, pues están contrastándolo con los resultados que otros autores también lo obtuvieron. E incluso, si ustedes quieren, pueden hacer un artículo de revisión bibliográfica en el cual comparan los resultados de un autor, de otro autor, de otro autor y sacan sus propias conclusiones. Es como quien dice, yo tengo clases con Luis Arboleda, que soy yo, y que me enseñó de una forma o me quiere enseñar de una forma ciertas técnicas para escribir artículos científicos. Tuve otro curso en el cual me dieron otras técnicas, y eh, las compilo todas las técnicas que me dieron todas esas personas y ahora yo saco mi conclusión y digo, para mí la mejor forma de escribir un resultado es la que me dijo en esta parte Luis Arboleda, en esta parte otro profesor, en esta parte otro profesor y otro profesor, pero mi conclusión es esa. No deja de ser una investigación. ¿Por qué? Porque se convierte en una investigación de carácter un poco técnico-social, en la cual dicen, yo estoy comparando lo que dicen muchos autores y saco mi conclusión. Eso también es hacer investigación, comparar entre algunos autores y sacar mi propia conclusión fundamentada en mi criterio, en mi experiencia, en mi sabiduría, en mis conocimientos y con un fundamento técnico. Listo. Esperemos que hayan tenido las herramientas o tengan ya las herramientas necesarias para que ustedes puedan redactar de mejor manera los resultados y discusión en este curso, taller, curso manual
a manera de un manual para que ustedes vayan redactando sus artículos científicos. Me despido, nos vemos en una próxima oportunidad, dando paso a los formatos o cómo se deben colocar las fórmulas, las tablas y las figuras, que es muy importante. Aquí sí vamos a hacer un poco más rápido. Nos vemos la próxima sesión. Mientras tanto, pues ustedes ya tienen tarea por hacer. Les dejo hasta entonces. Nos volvemos a ver y sigan trabajando con el mismo optimismo que todos tenemos. Tengan ustedes un resto del día de lo mejor y de la forma más agradable que ustedes puedan pasarlo. Hasta entonces.